Mi nuera cambió las cerraduras de la casa que le presté a mi hijo, pero olvidó que yo seguía siendo el propietario. Tengo 62 años y mi esposa 61. Nuestro hijo tiene 35 y mi nuera 33. Por suerte no tienen hijos, y no digo por suerte porque no quiera nietos. Me gustaría tenerlos algún día. Lo digo porque un niño en medio de todo esto habría hecho las cosas mucho más difíciles para todos, y bastante daño se ha causado ya entre 4 adultos que, en teoría, deberían saber comportarse. Mi hijo siempre dijo que quería formar una familia, aunque sospecho que no han tenido hijos porque mi nuera no quería. Nunca me metí demasiado en ese asunto porque no me corresponde decidir lo que una pareja hace con su vida. Lo menciono únicamente para aclarar que no hay menores involucrados en lo que voy a contar. Si los hubiera, seguramente habría tenido que actuar con más cuidado y aceptar situaciones que ahora no estoy dispuesto a tolerar. Mi esposa y yo tenemos nuestra casa y otras 3 propiedades que compramos para rentar. No somos magnates inmobiliarios ni tenemos un imperio. Son casas normales que fuimos adquiriendo con años de trabajo, ahorro y bastante paciencia. La idea siempre fue que esas rentas complementaran nuestros ingresos durante el retiro. Lo cual, para nuestras edades, no está tan lejos. A mí probablemente me queden un par de años de trabajo, aunque podría retirarme antes si todo sigue bien. Mi esposa quiere continuar un tiempo más porque su profesión se volvió menos estresante después de algunos cambios que hizo. Ella no se imagina sin trabajar todavía y le gusta mucho lo que hace. Supongo que podría hacerlo gratis, pero no le digan a su empleador. Yo, en cambio, preferiría pasar los días en el taller de carpintería que tengo instalado en casa, haciendo muebles y quejándome del precio de la madera mientras bebo una cerveza y escucho la radio. Eso es lo que planeo hacer una vez me retire. Y si hay suerte, por 30 años. Si es que mi esposa no me mata antes para no tener que soportarme más. Por eso las propiedades son importantes para nosotros. No son casas que sobraron ni regalos esperando a que algún familiar los reclame. Son parte de nuestro retiro. Aún así, hace unos 6 meses mi hijo perdió su empleo. Tenía un buen puesto y un salario bastante decente, pero la empresa fue vendida luego de que su dueño fuera encontrado culpable de algunos cargos importantes. En ese cambio de gerencia, mi hijo fue despedido. Desde entonces, él y su esposa estuvieron viviendo con los ahorros y el sueldo de ella. El problema era que el alquiler se llevaba casi todo ese sueldo, y después quedaba muy poco para servicios, comida, gasolina y el resto de los gastos normales. Mi hijo recibió algunas ofertas de trabajo, pero todas pagaban aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes. Entiendo que no quisiera aceptar la primera cosa que apareciera, especialmente si estaba haciendo cursos y enviando solicitudes para puestos mejores. También entiendo que llega un momento en el que uno tiene que trabajar de lo que haya. Pero esa discusión le correspondía a él y a su esposa, no a mí. Hace 4 meses se vencía su contrato de alquiler. Yo sabía que estaban preocupados y me reuní con mi hijo para ofrecerle una solución. Una de mis propiedades acababa de quedar libre, así que les propuse vivir allí temporalmente sin pagar renta. Solo debían hacerse cargo de los servicios que utilizaran y cuidar la casa. De esa manera, el salario de mi nuera podía usarse para comida, gasolina, deudas y todo lo demás, en lugar de desaparecer casi por completo en un alquiler de $1.500. No me molestaba perder esa renta durante un tiempo. Todavía sigo trabajando y no necesito ese ingreso inmediatamente. Además, es mi hijo. Si puedo ayudarlo a superar una mala etapa sin poner en riesgo mi propia estabilidad, me parece lo normal. Tanto él como mi nuera aceptaron encantados. La casa es una de las mejores propiedades que tenemos, 2 habitaciones, un garaje para un coche, una cocina remodelada y un patio pequeño donde caben unas 10 o 12 personas para una barbacoa. También está en un vecindario tranquilo. Para una pareja que necesitaba reducir gastos, era una solución bastante buena. Sinceramente, pensé que todos habíamos tenido suerte. Desde el principio dejamos claro que era un préstamo temporal. Podían quedarse mientras mi hijo buscaba trabajo y durante un tiempo después para volver a estabilizarse. Pero dentro de aproximadamente 2 años necesitaríamos recuperar la propiedad para alquilarla otra vez. Eso se dijo en persona y también aparece en mensajes. Nunca hablamos de regalarles la casa ni de transferirles la propiedad y no hay pruebas de lo contrario. Durante los primeros meses no hubo grandes problemas. Ellos parecían felices con el arreglo y estaban preocupados por mejorar su situación. Después, mi nuera empezó a hacer comentarios que me parecieron extraños. Hablaba de tirar una pared, cambiar los armarios de la cocina y construir una estructura más grande en el patio. Cada vez que mencionaba algo así, mi esposa o yo le recordábamos que la casa no era suya y que no podía hacer ninguna modificación. Tampoco tenían dinero para hacerlo, pero ella siempre mencionaba eso como que pensaba quedarse a vivir allí por más tiempo del acordado. Mi hijo siempre decía que hablaría con ella, aunque también nosotros resaltamos la parte de un préstamo. Si pasas de pagar una renta elevada a vivir gratis en una casa bonita, puedo entender que empieces a imaginar mejoras, aunque no lo justifico.
Pero una cosa es decir que pintarías una pared y otra empezar a hablar como si estuvieras preparando una remodelación permanente de una propiedad ajena. El acuerdo ya era bastante favorable. No pagaban renta ni impuestos sobre la propiedad. Solo los servicios que consumían. En términos prácticos, tenían casi todos los beneficios de ser propietarios sin haber pagado la casa y sin asumir ninguna de las obligaciones importantes. Hace una semana fui a la propiedad para llevarles una mesa y unas sillas de madera que había construido en mi taller. Me había dicho mi hijo que querían muebles para el patio y decidí hacerlos como regalo. En realidad, cualquier proyecto en madera es una buena excusa para mí porque mi esposa me matará si hago otro estante para toalleros. Mi hijo estaba en un curso para mejorar su currículum y mi nuera estaba trabajando, así que yo iba a dejar los muebles en el garaje usando mi llave. Cometí el error de bajar todo de la camioneta antes de comprobar la puerta. Cuando intenté abrir el garaje, la llave no entró bien. Pensé que la cerradura estaba atascada, así que probé la puerta principal. Tampoco funcionó. Después fui a la puerta trasera y ocurrió lo mismo. Golpeé por si había alguien dentro, pero nadie respondió. Como ya iba tarde al trabajo y tenía que volver a cargar la mesa y las sillas, me marché bastante molesto. Más tarde regresé cuando mi hijo estaba en casa. Él abrió sin problemas con su llave, lo cual hizo que la situación fuera todavía más extraña. Comparamos las llaves, y aunque a simple vista parecían casi iguales, no eran las mismas. Mi hijo estaba tan confundido como yo. Después habló con su esposa. Ella admitió que había cambiado todas las cerraduras sin decirle a nadie. También cambió la llave de mi hijo sin que él lo notara. Según explicó, eligió cerraduras parecidas, hizo el cambio un día que él no estaba y luego se aseguró de abrirle la puerta hasta que pudo sustituir la llave de su llavero. Mi hijo confirmó que ella había tenido varias oportunidades de hacerlo y que no había notado nada. La razón de mi nuera fue que, si nosotros les habíamos regalado una casa, no teníamos derecho a conservar una llave porque eso era invasión a su propiedad. Dijo que sabía que mi hijo nunca se atrevería a quitármela, así que decidió hacerlo ella misma. Esperaba que tarde o temprano yo descubriera el cambio, pero pensó que no sería para tanto. Que si bien entendía que era un préstamo, su esposo era mi hijo y yo no iba a quitarle la casa luego de dársela. El problema es que nunca les regalamos la casa. La propiedad sigue estando a mi nombre. Yo pago los impuestos, el seguro y las reparaciones importantes. Tengo mensajes donde se explica que es un préstamo temporal. Mi hijo entiende perfectamente el acuerdo, pero mi nuera insiste en que, según su interpretación, fue un regalo porque les permitimos vivir allí sin pagar renta. No sabía que dejar a alguien usar una propiedad durante un tiempo convertía automáticamente al invitado en dueño. Tendré que avisarles a los hoteles. Mi hijo y su esposa discutieron durante casi una semana. Él estaba muy molesto porque ella había cambiado las cerraduras, le había ocultado la decisión y después intentaba defenderlo como algo razonable. La discusión terminó esta tarde, cuando mi hijo llegó a nuestra casa con varias maletas. Según me contó, ella perdió el control durante la pelea y volcó un vaso de agua sobre su ordenador. No fue un accidente, lo hizo mientras discutían. El ordenador dejó de funcionar y probablemente no pueda repararse. Mi hijo está hablando de divorcio. Ahora estoy considerando iniciar el desalojo de mi nuera. La casa se la presté a ambos, pero principalmente lo hice para ayudar a mi hijo. Él ya no vive allí y no quiere regresar mientras ella esté dentro. No veo por qué debería permitir que mi nuera continúe viviendo gratis en una propiedad que afirma que le pertenece y cuyas cerraduras cambió para impedirme entrar. Podría esperar un poco para ver si pueden trabajar en su matrimonio, pero no creo que sea prudente. Las leyes de este estado son claras y desalojar a alguien puede volverse más complicado cuanto más tiempo permanece sin contrato. Que mi hijo viviera allí junto a su esposa tenía un encuadre distinto a que ahora solo permanezca ella. Ya hablé con un abogado antes de escribir esto, así que no estoy pidiendo asesoramiento legal porque esto lo tengo cubierto. Estoy preguntando si sería el malo por comenzar el proceso inmediatamente. Mi esposa piensa que debemos hacerlo. Mi hijo no quiere opinar porque dice que es mi casa. Todavía no ha hecho oficial lo del divorcio, pero está inclinado a eso y está bien si yo la desalojo, aunque luego intente trabajar en su matrimonio. Yo no siento culpa por recuperar mi propiedad, pero quiero asegurarme de que no estoy actuando solo porque estoy enojado. Es fácil perderte en tus pensamientos cuando estás en medio del problema. Así que aquí es donde podría utilizarlos a ustedes, que son terceros sin ningún compromiso en todo esto. Personalmente, creo que cambiar las cerraduras de una casa ajena para fingir que te pertenece es una forma bastante clara de pedir que el dueño te recuerde de quién es. Edición, no quise hablar demasiado de los problemas matrimoniales de mi hijo porque no me corresponden directamente. Estaba claro que lo de la casa no es su único problema, pero no es mi vida para hablar mucho sobre ello sin su permiso. El desempleo y el estrés económico los afectaron bastante, y han estado discutiendo por muchas cosas durante los últimos meses. Preferí centrarme en mi propiedad y en el cambio de cerraduras para hacer esto más fácil. Siendo honesto, creo que las cerraduras forman parte de ese conflicto.
Mi hijo dice que aproximadamente en la fecha en que ella hizo el cambio tuvieron una discusión fuerte sobre dónde vivirían en el futuro y otros problemas personales. Es posible que mi nuera quisiera hacerle creer que la casa ya era suya o ponerlo en una situación donde tuviera que elegir entre ella y nosotros. Actualización 1. Mi nuera recibió ayer la notificación formal de desalojo. También es muy probable que pronto reciba los papeles de divorcio. Mi hijo está agotado y dice que no quiere continuar con el matrimonio. Durante los últimos días me contó varias cosas que no sabía. No voy a publicar detalles que él quiera mantener privados, pero me permitió mencionar una de las discusiones más importantes, los hijos. En la publicación original dije que sospechaba que no tenían niños porque mi nuera no quería. No era algo que supiera, solo una impresión basada en conversaciones anteriores con mi hijo. Él siempre habló de formar una familia. Antes de casarse, mi nuera también decía querer hijos. Después del matrimonio empezó a cambiar de opinión hasta que finalmente le dijo que no quería tenerlos nunca. No creo que una persona esté obligada a tener hijos solo porque antes pensaba que quería. Es algo humano cambiar con los años y con las circunstancias. El problema es que mi hijo sí quiere ser padre y siente que ella fue posponiendo la conversación hasta que estuvieron casados. Esa diferencia por sí sola ya puede terminar una relación. Sumada a los problemas de dinero, las mentiras y el ordenador destruido, fue demasiado para él. Antes de enviar la notificación, le pedí a mi hijo que regresara a la propiedad para tomar fotografías del estado de la casa. Yo tengo algunas imágenes de antes de que se mudaran, pero no son tan detalladas como deberían. Quería una comparación por si mi nuera causaba daños después de recibir la carta. No pudo entrar porque ella había vuelto a cambiar las cerraduras. Eso me confirmó que no tenía sentido esperar. Mi abogado preparó la notificación y fue entregada formalmente. Tiene 14 días para dejar la propiedad. Si no lo hace, el proceso continuará y podrá ser retirada con intervención de las autoridades. No me gusta pensar que alguien pueda destrozar una casa por despecho, pero estoy preparado para demandarla si ocurre. La falta de contrato escrito no le da derecho a dañar una propiedad que no le pertenece. También tenemos los mensajes sobre el acuerdo y las pruebas de que cambió las cerraduras 2 veces. Mi hijo sigue con nosotros. Está intentando recuperar información del ordenador, pero parece que el daño fue permanente. Aunque no me crean en esto, la verdad es que no sé mucho de ordenadores. También está reuniendo documentos y hablando con un abogado sobre el divorcio. No sé cómo reaccionará mi nuera durante estos 14 días. Espero que se marche sin causar más problemas, aunque su comportamiento hasta ahora no me da demasiada confianza. Por ahora, la notificación ya fue entregada y el plazo está corriendo. Solo espero que haga las cosas más fáciles para todos y que esto llegue a su fin para beneficio de todos, incluida ella. Ya que así todos podremos seguir con nuestras vidas. Actualización 2. Tuvimos que esperar a que terminaran los 14 días y finalmente fue necesaria la intervención de la policía, pero ya recuperamos la propiedad. Cambié las cerraduras otra vez y estoy haciendo algunas reparaciones menores. Aunque me llevará tiempo, porque solo puedo trabajar los fines de semana en ella, a veces solo los domingos, que es cuando estoy libre de mi empleo. Ahora entenderán por qué estoy deseando retirarme y trabajar en mi taller. Por suerte, mi nuera no destruyó la casa. Había paredes que necesitaban pintura, algunos agujeros y pequeñas cosas que reparar, pero nada parecido a lo que temíamos. Es difícil saber qué daños ya existían y cuáles aparecieron durante esos últimos días. No voy a iniciar una demanda por cada marca en una pared. La situación más complicada ocurrió durante el desalojo. Para entonces ya había recibido los papeles de divorcio. Sabíamos que no estaría contenta, pero también sabíamos exactamente dónde encontrarla, así que era el mejor lugar para que le entreguen los papeles mientras estuviera viviendo aquí. Mi hijo y yo fuimos con la policía para recuperar la propiedad. Ella no estaba preparada para irse. No había empacado y seguía actuando como si la orden no fuera importante y sus derechos lo fueran más. Los agentes le explicaron que tenía unas pocas horas para sacar sus cosas. Si se negaba, tendría que abandonar la casa y recuperar el resto posteriormente por el procedimiento correspondiente. En cuanto vio a la policía, dijo: «Qué bien que hayan venido, porque creo que querrán saber que mi esposo fue violento conmigo y ahora usa este desalojo para tapar sus mentiras». Los agentes le respondieron que podía ir a la comisaría y presentar una denuncia, pero que estaban allí por una orden de desalojo y que ese proceso no se detenía por una acusación verbal hecha en la puerta. Después dijo que yo la estaba expulsando de una casa sobre la que no pagaba impuestos. Según ella, había estado pagando renta sin contrato y eso era ilegal. Y como no había contrato, yo no estaba pagando impuestos sobre esos ingresos. También dijo que había estudiado sus derechos y que pensaba demandarme porque ella creía que la casa ahora podría pertenecerle. No sé de dónde sacó la idea de que yo no pagaba impuestos sobre una propiedad que está registrada a mi nombre. Tampoco pagó renta ni una sola vez. Los agentes le dijeron que esas cuestiones podían discutirse por otras vías, pero que ahora debía abandonar la casa. Luego aseguró que estaba embarazada.
Mi hijo y yo nos miramos porque ellos se estaban cuidando, y según él, llevaban tiempo sin tener una relación normal. No sabemos si dijo la verdad, si estuvo con otra persona o si solo intentaba ganar tiempo. Los agentes no entraron en esa discusión. Le repitieron que el desalojo seguía adelante. Finalmente sacó parte de sus cosas y se marchó. No sé dónde está viviendo. Sus padres no están cerca y mi hijo no quiere averiguarlo. Ahora que los papeles de divorcio fueron entregados, toda comunicación puede manejarse mediante los abogados. Mi hijo tuvo la buena idea de pedir un informe a los agentes que estuvieron presentes. Allí quedaron registradas varias cosas que ella dijo, incluyendo la acusación de violencia y el supuesto embarazo. Tal vez no tengan importancia, pero su abogado considera útil conservar todo. El ordenador quedó incluido en la reclamación del divorcio porque fue destruido deliberadamente y no pudo repararse. Los papeles también advertían que cualquier daño intencional a la propiedad sería perseguido legalmente. Quizá eso ayudó a que la casa no terminara peor cuando se los entregaron. La mesa y las sillas que construí siguen en mi taller. De momento no tengo ganas de llevarlas a esa casa. Mi nuera ya no vive allí y mi hijo puede concentrarse en el divorcio. Si presenta alguna demanda, si resulta que realmente está embarazada o si ocurre algo importante con la propiedad, regresaré. Edición, es difícil saber si algunos problemas de la casa fueron causados por mi nuera o si ya estaban allí. Antes de prestársela a mi hijo y a su esposa, hice una inspección bastante superficial, así que pude pasar cosas por alto. Tampoco son daños importantes ni parecen intencionales. Si encontrara una nueva ventana abierta en la cocina con un martillo, entonces sí hablaríamos de una demanda. En cuanto al embarazo, todos creemos que solo fue una acción para ganar tiempo y que la policía le diera más tiempo. Pero sin más pruebas que su palabra y sin un resultado clínico, la policía solo siguió bebiendo su café mientras esperaba que juntara sus cosas. Actualización 3. Tengo una actualización positiva para quienes prefieren algo menos relacionado con cerraduras, policías y abogados. Mi hijo consiguió un nuevo empleo. No paga tanto como el anterior, pero el salario está aproximadamente entre el 75 y el 80% de lo que ganaba. La empresa también ofrece posibilidades de crecimiento, y si todo sale bien, en poco tiempo podría superar su antiguo puesto tanto en responsabilidad como en salario. Está mucho más animado. El desempleo lo había afectado bastante, incluso antes de que su matrimonio terminara de deteriorarse. Tener una rutina y sentir que vuelve a avanzar le hizo bien. También se mudó otra vez a la propiedad, pero esta vez solo durante unos 3 meses. El objetivo es que ahorre lo necesario para pagar depósitos y alquilar un lugar propio. Con un empleo estable le será mucho más fácil hacerlo. Él fue quien propuso quedarse temporalmente y realizar algunas reparaciones mientras vive allí como agradecimiento. Yo no le pedí que trabajara gratis ni le puse esa condición. Me pareció un acuerdo razonable porque varias cosas debía hacerlas yo de todas maneras. Él pintará algunas habitaciones, arreglará pequeños detalles y ayudará con el jardín. Cuando se vaya, podré volver a alquilar la casa en mejores condiciones. Ahora viene la parte obligatoria de drama. Mi nuera está pidiendo muchas cosas durante el divorcio, aunque la mayoría no parecen tener fundamento. Quiere pensión conyugal porque ganaba menos que mi hijo antes de que él perdiera el trabajo. El problema para ella es que durante los últimos meses él no tuvo ingresos y ella era quien estaba trabajando, así que el argumento no parece demasiado sólido. También está reclamando mi casa. Afirma que tiene pruebas de que yo prometí transferirles la propiedad. Eso nunca ocurrió. No existe ningún documento, mensaje o conversación donde diga que les regalaría la casa. Al contrario, tenemos mensajes donde se explica que era un préstamo temporal. Mi abogado cree que solo usa la propiedad como presión para intentar conseguir más dinero en el acuerdo. No me preocupa que un juez le entregue una casa ajena, pero sí es molesto tener que responder a algo tan absurdo. Mi hijo está dejando que su abogado se encargue. Ya no habla directamente con ella y parece bastante más tranquilo desde que dejó de discutir cada día. Creo que al divorcio no le falta demasiado. Cuando termine, podremos dejar atrás esta etapa. Eso es lo que toda persona que se retira sueña en la vida, no tener demasiado estrés a causa de personas con derecho. Actualización 4. Me disculpo por no actualizar antes, pero el divorcio no produjo nada especialmente interesante. No hubo una gran escena judicial, una confesión inesperada ni una orden absurda. Fue simplemente otro divorcio donde dos personas quedaron separadas sentimental y financieramente según lo que establece la ley. Nada de lo que pidió mi exnuera fue concedido. No recibió la casa, porque la casa nunca fue de ella. Tampoco recibió la pensión conyugal que solicitaba en los términos que quería. Hubo una división normal de las cosas que realmente pertenecían al matrimonio y cada uno siguió por su lado. Tampoco estaba embarazada. Si lo hubiera estado, habría sido evidente durante las reuniones con abogados y el resto del proceso. Así que aquella declaración frente a la policía fue simplemente otro intento de retrasar el desalojo como lo sospechamos desde un principio. Mi hijo terminó de reparar la propiedad y se mudó después de ahorrar lo necesario. Ahora vive en un lugar alquilado cerca de su trabajo.
La casa volvió a estar disponible y ya tenemos nuevos inquilinos. A los que les han gustado mis muebles de jardín. Mi hijo está en un apartamento, así que no podía llevarlos. Ese tipo de cosas aumentan el valor de una propiedad. En noticias todavía más alegres, mi hijo está saliendo con otra mujer. La llevó a casa hace poco, y por lo que pudimos conocerla, parece una persona agradable. No voy a decir que es perfecta después de una cena porque ya aprendimos que las relaciones necesitan tiempo, pero no tiene la actitud de su exesposa y mi hijo parece mucho más relajado. Se nota que se quitó un peso de encima. Habla más, vuelve a hacer planes y ya no tiene esa mochila pesada que cargaba sobre los hombros. Esa que no está ahí físicamente, pero se puede apreciar en su rostro y en cómo habla. Yo también estoy completamente retirado. Terminé de trabajar y ahora puedo dedicarme a la carpintería, a la casa y a otros pasatiempos. Mi esposa continúa trabajando porque sigue disfrutándolo, aunque dice que quizá reduzca sus horas pronto. Eso también significa que probablemente esta sea mi última publicación. Escribir actualizaciones requiere más trabajo del que imaginaba y prefiero usar ese tiempo construyendo muebles que escribiendo sobre mi nuera.